Bueno, como he dicho al principio, el jueves estuvo aquí nuestro hermano Iván Carra, del Ministerio Puertas Abiertas, ¿no? Y como siempre, en las reuniones de oración que tenemos, pues siempre oramos por la iglesia perseguida. Es un punto, es algo que tenemos en nuestro corazón de apoyar la iglesia perseguida, para que el Evangelio corra y llegue a todas las partes de este mundo. Y sabemos que hay países, que hay lugares donde es difícil predicar el Evangelio, donde está perseguido, donde está prohibido, donde hay hermanos que están sufriendo y siendo encarcelados, incluso perdiendo su vida por causa del Evangelio. Nos dio unos datos de, no me acuerdo ahora cuántos eran, pero eran de 2022, un montón de muertos por causa de la fe, por causa de predicar, de llevar el Evangelio. Y eso está desde el principio, desde la iglesia primitiva. Yo recuerdo en la Escritura, en Hechos 12, cuando Jacobo, Santiago, es muerto por Herodes, es degollado, ¿no? Y como Pedro es encarcelado en la cárcel, metido en la cárcel, para que después de la fiesta sacarlo otra vez a la multitud y matarlo. Y dice en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Estaba la iglesia ahí orando para que el Señor obrara con poder y poder liberarlo. Y como sabemos y conocemos la Escritura, fue liberado con poder. El Señor mandó un ángel y lo sacó de la cárcel. Tanto que cuando llegó a la casa donde estaban reunidos la iglesia orando, no se creían que era él. Para ellos era imposible. Fue a abrir una mujer y cuando fue a llevar la noticia de que Pedro estaba en la puerta, le dijeron, tú estás loca. Qué imposible que él esté en la puerta si él está en la cárcel y custodiado. Hermano, Dios obra con poder en medio de la oración de su pueblo. La oración, como he dicho, es el motor, el combustible que alimenta la misericordia y el poder de Dios. Y es bueno y es necesario que la iglesia esté unida en oración. Y como hoy voy a compartir, y espero que no sea muy tormentoso, voy a compartir de unos hechos que fueron motivados por la oración del pueblo. Cuando el pueblo se humilló y oró. No voy a hablar de la oración, sino cómo Dios actúa en medio de su pueblo. Y voy a poner ejemplos bíblicos para que no sean ejemplos de personas o humanos o de pensamientos míos, ¿no? Y yo tengo la experiencia de eso. Mi esposa y yo hemos sufrido la experiencia de eso, de cómo Dios ha obrado en medio de la oración de su pueblo. Como sabéis, hace unos 2 años y medio nació nuestro nieto, Emmanuel. Y fue de la manera siguiente. Ella se puso de parto, entró un jueves, 10 de junio del 2021, en plena pandemia, entró en el hospital a la 1 de la madrugada y a las 5 de la madrugada ya había tenido su bebé. Un parto para una primeriza rápido, sencillo y sin ninguna complicación aparente. Me hicieron abuelo, soy abuelo. Bueno, pero, yo creo que esa palabra había que quitarla del diccionario, pero, cuando dicen pero, malo. Pero por la tarde nos informaron que tenía un coágulo de sangre y que tenían que hacerle una operación, tenían que intervenirla. Es decir, al final tenía una hemorragia y no sabía a qué vaso afectaba, si eran venas o era alguna arteria. Tenían que operar. Y resultó que había un riesgo de desangrarse. De una operación sencilla, por lo que veían ellos, se puso en una operación complicada, con una anestesia local que iba a ser, pasó a una anestesia general y a tener que intervenirla, una operación complicada. Ante esa situación, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un llamado de oración, no sé si lo recordáis, ¿no? Fue hace tiempo, ¿no? Pero es bueno dar testimonio, porque cuando
nos afecta directamente, vemos cómo el Señor actúa con poder. Y glorificamos al Señor por todas esas situaciones. Nosotros hicimos un llamado de atención aquí a la iglesia. Por su parte, la familia de él, del esposo, hizo un llamado de atención allí, de oración a la iglesia allí en Puente Genil. Y ellos a su vez a otros países, ¿no? A otras iglesias que conocen. Es decir, había un montón de gente, incluso de otros países, en Portugal, en Brasil, en Italia, orando por esa situación, ¿no? Porque sabemos que cuando un miembro de la iglesia se duele, todo el cuerpo se duele, porque somos un cuerpo, somos una unidad, ¿no? La operación fue complicada, pero todo fue bien. Y como dicen los médicos, ellos llegan y hacen, y después dicen, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, lo que había a nuestro alcance. Ahora a esperar. Nosotros decimos, bueno, ahora Dios, lo que Dios quiera, ¿no? Ellos dicen, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ellos dicen cómo evoluciona todo, ¿no? Pero sabemos que, bueno, nuestra vida está en las manos del Señor. En la operación tuvieron que abrirla por dentro y por fuera y ponerle un montón de puntos. Es decir, que tendría una recuperación muy larga y dolorosa. Para ello le pusieron la epidural para 48 horas por vena, conectada en la columna, ¿no? Para aminorar en todo lo posible los dolores que tendría. Hermano, nosotros pensábamos que íbamos a estar semanas allí en el hospital. Y todo esto en plena pandemia. No nos dejaban subir, no nos dejaban verla, no nos dejaban, solo podía haber una persona. Y cuando subía otra persona tenía que bajar esa persona, solo una persona. Y como dice, con mascarilla, con guantes, con todo, ¿no? Es decir, horrible, ¿no? Nosotros tirados en la calle, como quien dice, esperando noticias, ¿no? Al día siguiente de la operación, la médica, la doctora, la ginecóloga, la reconoció. Y la hemorragia había desaparecido. No tenía síntomas de ninguna hemorragia. Todo estaba muy bien, perfecto, no se lo creía. No tenía dolores y era normal que no tuviese dolores porque tenía la epidural. Pero ella decía que sentía alguna molestia, incluso a veces las piernas se le molestaba y tal. Dice, no puede ser, si tú tienes la epidural, es decir, de cintura para abajo no puedes sentir nada. Dice, no, sí siento. Digo, ¿cómo que sientes? Se dieron cuenta que al moverse la epidural se le había desconectado, es decir, la vía se le había desconectado y no le estaba afectando, ¿no? Entonces, sin la posibilidad de poder conectársela, pues bueno, le prepararon ahí calmantes por si empezaban los dolores para poder dársela. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna pastilla para el dolor, solo la simple molestia de lo que es un parto normal. Yo incluso le compré un rosco para que se pudiera sentar, ¿no? De estos flotadores para que se pudiera sentar y estar a gusto, y al ratillo me lo volé y me dijo, yo no necesito esto, ¿no? Resumiendo mucho para no aburriros, ¿no? Vimos la mano poderosa y sanadora del Señor en nuestra hija, guardándola con poder y viendo entrar a nuestra hija un día 10 y viéndola salir un día 12, sábado, a mediodía. Salió más tarde porque a ella le dieron el alta antes que al niño. Con todo el problema de la situación, de la operación, de la gravedad y todo eso, en menos de 48 horas, en unas 48 horas, ella le habían dado el alta y había salido del hospital. Gloria al Señor, porque ella actúa con poder y escuchó las oraciones de su pueblo, escuchó nuestras oraciones, ¿no? Ya con el segundo, ella tenía el temor de si podía pasar esa situación, y nosotros oramos también, igual que oramos también por las hermanas que, bueno, están a punto de dar a luz. Oramos por ellas para que el Señor la guarde. Y con su hija, con Abigail, no nos dio tiempo ni a llegar. Nosotros tenemos 3 horas de camino hasta donde viven ellos y en medio del camino ya nos anunciaron que había nacido la niña, ¿no? Cuando llegamos allí, estaba allí con su hija, tan como una rosa, no ha pasado, no le dieron ni un punto. Yo le dije, bueno, pues ya quiero media docena. Dice, sí, ya te vale. Bastante a ella. Pero sabemos que ocurren cosas, que nos pueden suceder cosas. ¿Por qué no ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurren estas cosas nosotros que somos buena gente? Perdonad por lo de buena gente, porque no somos buenos, no nos merecemos nada. Si tenemos algo es por la misericordia de Dios, porque solo hay uno bueno y es el Señor.
Pero sabemos que las cosas ocurren. Y cuando estamos en una situación de bienestar, agradable, contenta, sin problemas, sin dificultades, de buena primera, vienen esas circunstancias, vienen esas situaciones, todo cae en picado, todo cae de mal a peor, y nos encontramos en una situación de angustia, de desesperación, una situación impotente, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues no lo sé por qué ocurre, pero sé que ocurre y nos afecta de una manera más grave o más leve. Pero como creyentes, ya lo he comentado anteriormente, podemos pensar en tres cosas. La primera, estamos en este mundo. Somos parte de la creación y este mundo está corrompido, está caído por el pecado. Está llena de depravación, de maldad, de injusticia, de enfermedad, de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larguísima. Y nos puede pasar de todo. No estemos exentos de nada. Estamos viviendo en este mundo, pero como hijos de Dios no pertenecemos a este mundo. Nuestra esperanza está en las cosas de arriba, como hemos dicho. Allí tenemos nuestra herencia y nuestra eternidad. No nos podemos aferrar a este mundo caído y mucho menos dejarnos influenciar por las cosas de este mundo. Por eso, hermanos, cuidado con la filosofía humana, cuidado con la lógica humana, porque eso ataca la sana doctrina y daña a la Iglesia. Porque no todo lo que es lógico tiene por qué ser verdad. No todo lo que es lógico es correcto. Os voy a poner un ejemplo que me pasó hace ya tiempo. Estaba en el puerto, en el almacén que tenía, y estaba hablando con uno, ¿no? Yo estaba intentando evangelizar y viendo la oportunidad, orando así, a ver cómo le compartía, ¿no? Y hacía muy mal tiempo, teníamos incluso la puerta cerrada porque hacía mucho viento, había mucho oleaje, el mar pegaba contra los barcos, contra el muelle y salpicaba, rociaba a los coches que pasaban. Y estábamos hablando de la violencia del mar, ¿no? Del viento, la fuerza del viento, la fuerza de la naturaleza. Y yo digo, ya está. Digo, pues la naturaleza ha sido creada por Dios. Dios ha creado los cielos, la tierra y todo el universo. Dice, para, el universo es muy grande. El universo no se sabe ni lo grande que es. Dice, en el universo hay constelaciones, hay galaxias, hay estrellas, hay planetas. Dice, es lógico que haya vida por ahí en otro planeta. Y me pregunta, Paco, ¿tú crees en los extraterrestres? Menuda pregunta, ¿no? Digo, ¿que si creo en los extraterrestres? Por supuesto que sí creo en los extraterrestres. Dice, sí. Digo, sí. Es más, yo te voy a decir, yo soy un extraterrestre. Me dice, calla, hombre, te estás quedando conmigo. ¿Cómo vas a ser tú un extraterrestre? Digo, sí. Te lo voy a decir y te lo voy a demostrar por lógica. Digo, mira, gracias a la obra de Cristo en mi vida, Él me ha justificado y me ha santificado delante del Padre. Ya no soy hijo de ira, soy hijo de Dios y pertenezco al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Escritura, la palabra nos dice que el reino del Señor no es de este mundo, que Él no tiene un reino terrenal. Si no tiene un reino terrenal, un reino terrestre, pues lógica tiene que ser extraterrestre. Y si yo pertenezco a ese reino, ¿qué soy? ¿No soy un extraterrestre? Hermano, todo lo que es lógico no tiene por qué ser verdad. Hay lógica, deducciones lógicas que no son correctas. Por ejemplo, una deducción lógica cristiana, católica, romana es: la Virgen María es la madre de Jesús. Jesús es Dios, la Virgen María es madre de Dios. No es correcto. No es correcto porque no se tiene otros conceptos, como la doble naturaleza de Cristo. No puede ser, porque echaríamos por tierra todos los atributos incomunicables de Dios. Su deidad, su eternidad, su omnipresencia. Es decir, antes de la Virgen María, entonces no existía Dios. No puede ser. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta la doble naturaleza de Cristo. Su naturaleza humana
y su naturaleza divina. Dentro de su naturaleza humana, Él se tuvo que encarnar y tuvo que usar a una mujer para hacerse semejante a nosotros. Pero bueno, eso no vamos a entrar ahí porque si no nos desviamos del tema. Bueno, estamos en este mundo, nos centramos en lo que estamos, ¿no? Y estamos en este mundo y este mundo está corrompido. La Escritura nos lo dice, en Romanos 8, 20 al 23 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros mismos, no solo la propia creación está gimiendo con dolores de parto, sino también nosotros mismos tenemos la esperanza de que cuando venga nuestro Señor seamos glorificados, nuestro cuerpo sea glorificado y estemos apartados del pecado. Y ya no nos afecte ni la muerte, ni los dolores, ni los sufrimientos, ni nada. Nosotros estamos en este mundo viviendo, teniendo un cuerpo físico que se enferma, se envejece, incluso muere, ¿no? Y cualquier cosa de este mundo nos puede afectar. No por ser creyentes estamos libres de nada. No, el Señor no, al ser creyente, nos ha metido en una burbuja y nos ha dicho, ya nada te va a pasar. Tú olvídate de que algo te afecte. No. Es decir, nos puede afectar las cosas. Y estamos ahí en este mundo, por eso tenemos que descansar en el Señor. La segunda cosa que pienso es en nuestra santificación. Como creyentes, nuestro fin es crecer en santidad delante de nuestro Señor. Ir perfeccionando cada día más en santidad delante de Él. Y por eso trata con nuestra vida. Nos moldea y nos va puliendo y nos va transformando cada vez más conforme al carácter de Cristo. ¿Con qué fin? La Escritura nos lo dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta y por eso tenemos una vida que va progresivamente creciendo en santidad. Nuestro Señor está más interesado en lo que somos en Él que en lo que hacemos por Él. El Señor quiere que andemos en santidad. Sed santo como yo soy santo. Y para eso trata con nuestras vidas. Él no nos tienta porque Él no puede ser tentado, pero sí puede dejar que pase sucesos en nuestra vida que nos ayuda a crecer en santidad, a enseñarnos y a corregirnos y a andar en obediencia delante de Él. La Escritura nos dice que Dios disciplina al que ama. Y a veces la disciplina no es fácil, no es sencilla y no es agradable. En las Escrituras tenemos ejemplos de cómo el Señor ha tratado con su Hijo. Por ejemplo, tenemos el testimonio bíblico de Job. Un varón perfecto delante del Señor. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, dice la palabra. ¿Conoce a alguien que diga al Señor esto de Él? Al final de todo, todos conocemos la historia, no la vamos a decir ahora por amor del tiempo, ¿no? Pero sabemos que al final Job dice en Job 42:55, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo una experiencia, un trato, una relación personal e íntima con el Señor y trató con su vida y pudo entender, aunque era un hombre recto, perfecto delante del Señor, cómo estaba su corazón y cómo estaba él interiormente. Y al final, el Señor restauró y lo bendijo más que al principio, como lo dice Job 42:10. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todo lo que había tenido Job. También conocemos la historia de José, uno de los hijos de Jacob, su favorito, y por ello motivó la envidia y el celo de sus hermanos. Ellos querían matarlo, pero al final lo vendieron a unos ismaelitas que iban para Egipto.
Eso está en Génesis 37. Fue vendido como esclavo a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Génesis 39. Después fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Y sirvió y llegó a ser administrador de la cárcel e interpretó los sueños, creo que fue del panadero y del copero del faraón, ¿no? Génesis 40. Fue llevado a la presencia del faraón para que interpretara los sueños que tenía en Génesis 41. Y al final fue puesto como gobernador de todo Egipto, solo por debajo del faraón. Mirad el desarrollo que Dios le dio en toda la vida de José. ¿Fue fácil? No fue fácil. ¿Sufrió? Sí sufrió. Pero Dios tenía un propósito. Y el propósito lo dice después. Dice, después de darse a conocer a su hermano, José dice lo siguiente. Génesis 45, del 4 a 8. Entonces dijo José a su hermano, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios tenía un propósito, ¿no? Con su pueblo. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. El Señor usó la maldad de los hermanos de José. Sabía que lo iban a vender, lo iban a despreciar, ¿no? Y usó eso porque Él tiene un propósito. Un propósito. Y sabemos que la palabra, yo creo en la teología bíblica, ¿no? La historia de la salvación a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Es decir, desde el principio, desde el protoevangelio y apuntando a Cristo. Y hay una obra de salvación de Dios con su pueblo y de Dios por medio de Cristo hacia su pueblo, ¿no? No hay nada que se le escape a la soberanía de nuestro Dios. Si Él permite algo en nuestra vida, es para nuestro propio bien. Aunque no nos guste, aunque no lo entendamos, Él tiene un propósito. Como dice Romanos 8:28, un versículo que todos conocemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no te está diciendo las cosas buenas, sino todas las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas. Puede que la entienda o que no la entienda. Pero nos dice que nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la última cosa que pienso es que es toda para la gloria de Dios. Tenemos un Dios personalizado. Muchas veces cometemos ese error. Un Dios que tiene que cuidar de nuestro bienestar, un Dios que tiene que cuidarnos de que no nos enfermemos, un Dios que tiene que darnos fortaleza, un Dios... Y tenemos un Dios que nos sirve. Y no es así. Todo es para la gloria de Dios. Si somos parte de la creación, es para la gloria de Dios. Si somos hijos de Dios, es para la gloria de Dios. Dios no ha creado las cosas para tener más gloria, para ser más Dios. No le hacía falta. Él era Dios. Y no aumenta su gloria por hacer una cosa o por hacer otra. Nosotros solo somos testigos de la gloria de Dios. Y reflejamos su gloria. Por eso, todo lo que existe, todo lo creado, nuestras propias vidas glorifican a Dios. Todo es para la gloria de su nombre. Y Él es el Rey de la gloria. Todo lo que sucede a sus hijos le glorifica. En medio de cada prueba, en medio de cada situación, Dios es glorificado. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Con cosas tan cotidianas como comer o beber o hacer cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿esto qué hago? ¿O esto qué voy a hacer? ¿O esto qué pienso? ¿Glorifican a Dios? Y si nos hiciéramos esa pregunta, muchas veces no cometeríamos errores o evitaríamos situaciones complicadas en nuestra vida. Segunda de Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas que padecemos por medio de vosotros,
para que abunda la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. El versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, es decir, nuestra vida es una leve tribulación momentánea, comparada con la eternidad. Lo que pasamos, nuestra experiencia, nuestras situaciones, que a veces son muy complicadas, son momentáneas, con la gloria y la eternidad que el Señor nos da. Dice, hay situaciones que son muy dolorosas y difíciles de entender, pero Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Él es soberano sobre cada momento de nuestra vida y nada deja al azar. Nada pasa sin su consentimiento, sin su conocimiento. ¿Qué podemos hacer cuando lleguen estas situaciones? Pues yo pienso en 3 cosas como creyente. Y estos son los 3 puntos que en esta mañana vamos a predicar. Y la predicación se llama ¿en quién pones tu confianza? Y estos 3 puntos, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, primero, buscar a Dios. Segundo, creer a Dios. Y tercero, obedecer a Dios. Y para el desarrollo de estos 3 puntos vamos a tomar el ejemplo de 2 reyes de Judá, que fueron de los pocos que andaron en los caminos del Señor, pero que pasaron por situaciones muy difíciles en su reinado y por ello buscaron a Dios, creyeron a Dios y obedecieron a Dios. Y Dios, con gran poder y de una forma sobrenatural, los libró de esa situación tan terrible que estaban pasando. Como sabéis, en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, formado por 10 tribus, llamado Israel, y a veces Efraín, pues era la tribu más importante que tenía ese reino. Y el reino del sur, formado por Judá y Benjamín, llamado también Judá, pues era la tribu más importante. Del reino del norte, ningún rey andó en los caminos del Señor. Y del reino del sur, de los 20 reyes, creo, solo podíamos decir que 8 reyes andaron en los caminos del Señor. Estos 2 reyes que vamos a mencionar son Josafat y Ezequías. ¿Os suena? ¿Por qué cito estos reyes? Porque aunque andaron en los caminos del Señor, cuando pasaron esas situaciones tan difíciles, actuaron de diferentes formas. Y eso nos da entendimiento y nos enseña. Vamos a ver lo que dice la Escritura de estos 2 reyes. Josafat, Primera de Reyes 22, del 41 al 44. Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acá, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hijo de Sigil. Y anduvo en todo el camino de Asá su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Jerusalén. También otro pasaje paralelo, en 2 de Crónicas 17, del 5, nos dice algo también de Josafat. Y el Señor estuvo con Josafat, porque andó en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Cuando dice David su padre, nos está dando a entender que era descendiente de David. Y pone a David como el rey, el gran rey, el rey que andó en los caminos del Señor. Y lo compara, ¿no? Porque sabemos que el padre de Josafat era Asá, no David. Pero lo dice como algo resaltante sobre la obediencia en andar en los caminos del Señor. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus caminos y no según la obra de Israel.
El Señor, por tanto, confirmó su reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riqueza, gloria en abundancia. Vamos a ver lo que dice de Ezequías. Segunda de Reyes 18 del 1 al 7. En el tercer año de Osea, hijo de Elán, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Veis que también lo menciona así? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushta. En el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Si no recuerdo más, fueron Ezequías y Josías los únicos reyes que quitaron los lugares altos de Judá. Quitaron toda la idolatría que había en medio del pueblo de Judá. Bueno, aquí tenemos dos reyes ejemplares que siguieron y no se apartaron de los caminos del Señor. ¿Eran perfectos? No. Cometieron errores, cometieron fallos y por ello tuvieron serias complicaciones en su reinado. Dios tuvo que tratar con ellos. ¿Qué cosas negativas hicieron? Por ejemplo, Josafat hizo alianza con Acaz, rey de Israel, un idólatra, para ir a la guerra, segunda de Crónicas 18:3. Y por eso, en el 19:1, Jehú, el profeta, lo molesta a Josafat. Hizo naves con Ocosías, hijo de Acaz y Jezabel, para ir a Tiro, y el Señor no le gustó y las destruyó en una tormenta. ¿Qué hizo Ezequías? Por ejemplo, segunda Crónicas 32, 25, 26. Dice que enfermó, él oró y el Señor lo sanó y se envaneció. Y el Señor mandó su ira para el pueblo, pero él oró, se arrepintió y el Señor no llegó a mandar ese daño que iba a ir contra la nación de Israel. Otra cosa, recibió a los mensajeros babilónicos y le enseñó todos los tesoros que había en el templo y en la casa del rey, ¿no? Y el Señor, al ver su vanagloria, enaltecerse de esa manera, el Señor lo dejó para hacerle conocer a él cómo estaba su corazón. Bueno, pues empezamos con el primer punto. Buscar a Dios. Veamos la situación complicada que se encontró estos dos reyes de Judá. La situación de Josafat. Crónica 20, 1 y 2. Hermano, si a mí, al menos para mí es un capítulo muy importante, ¿no? Es decir, cuando pasa situaciones en las que ves esas situaciones tan difíciles, donde dudas si el Señor puede obrar con poder en medio de esas, este es un buen capítulo para leer. Porque aquí vemos cuando un pueblo humillado que busca, ora al Señor y Dios obra con poder de una forma sobrenatural. No entendible, pero Dios actúa. Segunda Crónicas 20, 1, 2. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí está en Jezezón, Tamar, que es en Gadir. Vemos como tres naciones, Moab, Amón y los del monte de Seir, como dice después la Escritura, se juntan para hacer guerra contra Judá, contra Josafat. Vamos a ver la situación que se encuentra Ezequías. Segunda de Reyes 18:13. A los 14 años de rey Ezequías subió Senaquerim, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortalecidas de Judá y las tomó. Estos dos reyes se encuentran con un gran ejército poderoso
que van en contra de ellos. Una situación terrible, una situación en la que no podían hacer nada. Ante esta situación tan grave, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedes reaccionar? Pues puedes hacerlo de dos formas, de dos maneras. Te apoyas en tu fuerza, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tus consejos, en tus habilidades, o busca al Dios de la gloria. ¿Qué hizo Ezequías? Segunda de Crónicas 18, del 14 al 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Es decir, qué fuerte. Despojó a su reino de todos sus tesoros, de todos los tesoros que había en la casa del Señor, en la casa del rey, en todo lo que encontró. Es decir, incluso quitó, estaban forradas las paredes y los quiciales y todo de oro, y los quitó para poder dar los tributos que le había pedido el rey de Asiria. Y no solo eso, también hizo esto, segunda de Crónicas 32, de 2 al 5. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos la apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además a Nilo, en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. No solo le dio los tributos que le pidió, sino también miró los recursos. Dice: pues yo voy a fortalecerme, En resumen, ¿qué hizo Ezequías? Entregó todos los tesoros que había en la casa de Judá. En Judá cegó las fuentes, los pozos, fortaleció los muros, edificó los muros, hizo espadas, escudos y todos los recursos. Pidió consejo a sus príncipes, a los valientes que tenían al lado. Pero ¿qué es lo que no hizo? Buscar al Señor. ¿Sabéis, hermanos, de qué le valió todo esto? Todos los tesoros que le dio a Senaquerib. ¿Sabéis de qué le valió edificar los muros, cegar las fuentes, cegar los pozos, hacer espadas, escudos? ¿Sabéis de qué le valió? De nada. No le valió absolutamente de nada. Porque Senaquerib se sintió traicionado y burlado y sitió para destruir la ciudad de Jerusalén. La sitió. ¿Qué hizo Josafat? Segunda de Crónicas 23, 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Esto es un pueblo humillado. Este es el pueblo del Señor que lo busca en primer lugar. Y esta es la iglesia del Señor, que unido ante cualquier adversidad, cualquier problema, busca al Señor y busca su presencia, orando e intercediendo por cada situación. Un pueblo humillado, orando en unidad, mueve el poder y la misericordia de Dios. Como nos dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, humillado y orando, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. A veces
Perdemos el tiempo en buscar recursos, soluciones, en nuestra propia fuerza y no buscar al Dios de la gloria. No buscamos al Señor en primer lugar. Y esto puede ser una raíz de orgullo. Pensamos, yo tengo capacidad para hacerlo, yo sé cómo hacerlo, esto lo soluciono yo. Y a veces es tan sencillo solo para poner las cosas en la mano del Señor y que Dios nos guíe a qué tenemos que hacer o cómo Él puede obrar. Ezequías obró en su propia fuerza y capacidades, pero de nada le valió. Porque cuando los embajadores, cuando el capitán del rey Senaquerí le entregó las cartas con las condiciones de rendición, entonces vio. Y a veces el Señor te tiene que llevar a tocar lo más bajo, a una situación tan extrema en la que realmente puedas humillarte y clamar a Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Segunda de Reyes 19, 14, 15. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor, y la extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, diciendo, Señor Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Qué temor tengo yo de un rey, si tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra? Tú hiciste los cielos y la tierra. Y esta es la actitud que tiene que tener un siervo de Dios. Un hombre que confía en el Señor. Un hombre que pone su confianza en el Señor. Y puedes pensar, bueno, pero esto pasó en el Antiguo Testamento. Esto, bueno, la situación esta, pues bueno, cómo se encontró en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo tenemos la misma raíz, tenemos las mismas motivaciones o actitud. En Marcos 5, 25, del 21 al 43, nos habla de dos acontecimientos que tienen la misma raíz similares. Una es la hija de Jairo y otra es la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo, la fe del Padre, la fe en Cristo, a pesar de las circunstancias, salvó a su hija. A pesar de ser un líder religioso, buscó al Señor, se postró, se humilló delante de Él y le rogó para que fuera a sanar a su hija. Porque Él sabía que solo en Cristo hay salvación. La mujer que tocó el manto de Jesús, escuchad, hermanos, lo que dice la palabra, lo que hizo esta mujer. Marcos 5, 25, 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ella había buscado médicos por todos los sitios para poder curar esa enfermedad. Había gastado todo lo que tenía, dice. Todos los recursos, todas las posibilidades la había agotado. ¿Y qué había aprovechado? Nada, nada había aprovechado, sino que le iba peor. Dice, pero cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Luego actuó en fe, sabiendo que el Señor, que Jesús, podía salvarla. En primer lugar, buscó una solución a su enfermedad, en su fuerza, gastando todo lo que tenía en médico y de nada aprovechó, le iba peor. Pero luego actuó en fe en el Señor, creyendo en Él, buscándolo a Él, intentando acercarse a Él, a tener una relación con Él. Es un símbolo de buscarlo, de tener una comunión con Él, de tener una relación con Él. Y me llama la atención, dice, para ser salva. ¿Ella qué iba buscando? ¿La salvación o la sanación? Pero ella dice, para ser salva. Jairo, por el contrario, buscó a Jesús en primer lugar, porque tenía fe, la certeza de que Jesús es el único que podía salvar a su hija.
Marcos 5, 22, 23 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies, adorándolo. Y ahí tenemos también un testimonio de la deidad de Jesús. Él no le dijo, levántate porque yo soy un hombre, sino consintió la adoración, ¿no? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Veis que también no dice sea sana y viva, sino salva y viva? Lo que me llama la atención es la motivación de ir a Jesús para que te salve. Porque los beneficios de ser salva es la sanación de ellas. La mujer se cura en el versículo 29, nos dice, y se le secó la fuente de su enfermedad. Y la hija de Jairo vive también. Lo más importante es que seas salvo. Y muchas veces los beneficios de esa salvación es tu sanidad. ¿Para qué queremos estar sanos si no somos salvos? Y te pregunto, ¿en quién pones tu confianza? ¿En tu fuerza, en tus recursos, en tus habilidades, en tu sabiduría? ¿O la pones en el Señor? ¿En quién crees? Pasamos al segundo punto, creer a Dios. ¿Vamos bien? Vale. Es muy diferente creer en Dios que creer a Dios. Cambia una sola palabra, pero es muy diferente. Creer en Dios es tener una actitud humana de fe en algo. Puede ser hacia un Dios, pues sí. Casi todo el mundo cree en Dios a su manera. Porque estamos diseñados para creer. Hasta el diablo cree y tiembla, dice la Escritura. Pero no es salvo. Se dice que no existen los ateos, sino los agnósticos. Porque todo el mundo cree en algo. Llámalo como quieras. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo fuerza, naturaleza, el cosmos, el todo, etcétera, etcétera. Creer a Dios es muy diferente. Porque creer a Dios es creer en lo que Él dice, en lo que Él manda, en lo que Él espera de nosotros. Es creer en Él para andar en santidad y en obediencia solo a Él. Solo Él es digno de adoración. Su gloria Él no la comparte con nadie, entendiendo que solo Él es el único Dios verdadero. Nosotros como parte de su pueblo tenemos que creer en su palabra, en sus promesas y descansar en su obra salvadora. Vamos a ver nuestros personajes que creyeron a Dios cuando recibieron su palabra. Josafat, segunda de Crónicas 20:14. Y allí estaba Hazaíel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levitas de los hijos de Asá. Es decir, te está dando una persona concreta con sus descendientes para que no haya equivocación. Levita, hijos de Asá, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo, oíd, Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sir, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que el Señor estará con vosotros. Y podías pensar, Señor, ¿nos estás diciendo que salgamos a pelear a la guerra contra una gran multitud, que tenemos temor de ella y que no estemos quietos? ¿Que no estemos parados delante de ellos? Esto es lógico, es sensato. No tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Sí, te estoy diciendo eso. Y eso es lo que tienes que hacer. Si andas en fe y crees en el Señor. Sí.
Es correcto. En el caso de Ezequías, recibió Ezequías palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Segunda de Reyes 19, 32, 34. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, flecha en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. A ver, si lo entiendo. Me dice el Señor que este rey asirio, Senaquerib, con todo su ejército, que ha conquistado todo Israel anteriormente, que ha conquistado todas las ciudades fortificadas de Judá, que ha sitiado toda Jerusalén y que está amenazando con destruirnos, ¿se va a volver a su casa? Así, sin más. ¿De rosita se va a ir a su casa? ¿Me estás diciendo eso? ¿Eso me lo puedo creer? Sí. Si tienes fe, sí. Si crees en lo que dice el Señor, sí. Muchas veces no creemos en las promesas del Señor, en su palabra. ¿Por qué? Porque las racionalizamos con la mente y vemos si son lógicas o no son lógicas, si nos cuadran o no nos cuadran, si la entendemos o no la entendemos. En vez de creerlas por fe y actuar en obediencia. Y pasamos al tercer punto, pues no tenemos mucho tiempo. Obedecer a Dios. Muchas veces nos cuesta obedecer a Dios, porque lo hacemos con nuestra mente finita. No podemos ver más allá de nuestra propia capacidad lógica. Y no actuamos en verdadera fe, ni descansando en sus promesas y en su poder. Os voy a poner un ejemplo que todos conocemos. La batalla de Jericó. ¿Crees que tiene sentido que cada día el ejército de Israel se levantara, fuese a la ciudad de Jericó y alrededor de la muralla diera una vuelta y volviera otra vez al campamento? ¿Crees que eso tiene algo de lógica? ¿Dar toda una vuelta y otra vez irse para el campamento? ¿Y hacerlo durante 6 días? Y el 7º día coger y en vez de dar una vuelta, dar 7 vueltas y después gritar y ir contra las murallas, esas murallas que eran inimpugnables, fortificadas, que no había manera de derribarlas. ¿Crees que eso tiene lógica? ¿Crees que eso es una estrategia militar? No, no es una estrategia militar. Es un acto de fe y obediencia del pueblo de Dios al Señor. ¿Qué le pidió Dios a estos reyes? A Josafat, segunda de Crónicas 20 y 21, le dice: y cuando se levanten por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantase y alabase al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Mira, hermano, yo no soy militar, pero bueno, al menos puedo tener una cierta idea de la estrategia militar. Pero salir un ejército a la batalla y poner a los cantores, a los sacerdotes, a la gente de ornamento, vestidos con vestiduras sagradas, alabando al Señor y glorificando al Señor. Y luego que lleguemos al sitio que nos dice el Señor y nos paremos y estemos quietos. ¿Esto tiene sentido? ¿Dónde está el factor sorpresa para atacar al enemigo? Estamos anunciando: aquí estamos, venid gran multitud y destruirnos. No hay ninguna estrategia militar ni nada. Pero el Señor no nos dice que le juzguemos o que valoremos lo que Él nos dice en su palabra, sino que le obedezcamos.
¿Qué hizo Ezequías? El Señor le dijo que confiara, que Senaquerib no tomaría la ciudad, como hemos leído, lo que es la palabra que le dijo el profeta Isaías, que no le contestara a sus provocaciones, que no hiciera caso a su oferta. Hermano, cuando el capitán de la guardia de Senaquerib empezó a hablar a todos los moradores de Jerusalén, empezó a desprestigiar al rey Ezequías, a decirle: ¿creéis? No hacerle caso a Ezequías. ¿Confiáis en un Dios que no es vuestro Dios, que solo es un Dios, que no ha evitado que nosotros destruyamos todas las ciudades? No hagáis caso a Ezequías. Esas son las provocaciones. Pero también a la oferta que le decía en Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18 dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan, de viña, tierra de oliva, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque él os engaña cuando dice: el Señor os librará. Esa era la oferta que decía: venid con nosotros, vais a estar en una tierra próspera, una tierra que vaya a estar muy bien, y no obedezcáis a Ezequías diciendo que vuestro Dios os va a salvar. Dice en Segunda de Reyes 18:36, pero el pueblo calló, no le contestó palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis, no hagáis caso a sus provocaciones, no confrontéis a ellos, sino callad, porque la salvación es del Señor. Y a veces queremos actuar nosotros, queremos hacer las cosas. Queremos, como quien dice, echarle una mano al Señor. Y el Señor no le hace falta que le eche una mano. Él cuando tiene un propósito lo hace y ya está. Cuando andamos en obediencia a Dios, podemos ver la obra poderosa de nuestro Señor en nuestra vida. Como Dios obra de una forma sobrenatural, fuera de nuestro alcance, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas finitas, que a veces queremos ser o queremos ayudar al Señor. Veamos cómo Dios obró con poder en cada caso. En la situación de Josafat, Segunda de Crónicas 20, 22 al 23. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En el momento que obedeció el pueblo de Israel a lo que el Señor le había dicho, en el momento que empezaron a entonar cantos de alabanza al Señor y glorificar a Dios, Dios puso confusión, emboscada de unos contra otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron unos a otros. Y también vemos cómo Dios libra a Ezequías del ejército de Senaquerib. Segunda de Reyes 19, de 35 y 36 dice: y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos muertos. Y entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. También sabemos que allí fue muerto, asesinado por su hijo. Pero lo que había dicho el Señor, el mismo que ha venido por este camino, volverá. ¿Sabéis cuántos soldados de Israel, de Judá, murieron? Ni uno. Ni una gota de sangre fue derramado del pueblo del Señor. No tuvieron que lanzar ni una flecha, nada. La guerra fue del Señor. Y Él es soberano en su palabra. Y a veces escuchamos palabras, cantidades, ¿no? Y yo a veces me sorprendo, ¿no? Y aquí me sorprendí. 185,000 soldados, hombres preparados para la batalla. ¿Sabéis cuántos son 185,000 soldados?
Pues podríamos decir 2 estadios completos del Santiago Bernabéu llenos de gente. Y a veces vemos cantidades y un ángel del Señor por la noche, no sabemos si fue en toda la noche o en un ratito por la noche, mata a 185.000 soldados. Si pudiéramos decir en la noche, vamos a poner de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, 10 horas para ser redondo, 10 horas por 60 minutos por 60 segundos, 36.000 segundos. 185.000 dividido en 36.000 segundos, 5 soldados, más de 5 soldados por segundo mató el ángel. ¿Conoce a alguien que pueda hacer eso? Pero el Señor dice en Mateo 26:50, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me mande más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabéis cuánto es una legión de ángeles, una legión en los tiempos de Jesús? De 5 a 6.000 soldados. Estamos hablando de 70.000 ángeles. Si un ángel es capaz de matar a 185.000 soldados en una noche, imagínate 70.000 ángeles. Imagínate cuando el Señor venga en toda su gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para juzgar con todos sus ángeles. No son más de 12 legiones, sino todos sus ángeles, para juzgar este mundo. ¿Quién podrá escapar? Cuando ellos van a ir a los 4 puntos de la tierra y recogerán a todos sus escogidos para ser juzgados. Si un ángel es capaz de matar a 185.000, o como dice la Escritura, de poner un pie en la tierra y otro en el mar, ¿quién podrá escapar? ¿Qué poderoso de la tierra podrá escapar? Mateo 25, 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como apartó el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Creer y obedecer a Dios, por muy difícil que nos parezca, tiene su recompensa. Y los únicos beneficiarios, ¿sabéis quiénes son? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Josafat buscó a Dios, creyó a Dios y obedeció a Dios. Y no solo lo libró de aquella gran multitud que venía contra él en batalla, sino que también lo bendijo grandemente. Dice 2 de Crónicas 20:25. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los pudieron llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. En el caso de Ezequías, 2 de Crónicas 32, 2 de Crónicas 32, del 27 al 30, dice, aquí, dice, y tuvo Ezequías riqueza y gloria, mucha y gran manera, y adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, de vino y de aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas y en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Es decir, la obediencia a Dios trae beneficio. Dios bendice a los que le sirven y a los que le buscan. Tanto que en el versículo 31 dice, mas a los referentes de los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviado a él para saber el prodigio que había acontecido en aquel país. Tanto que desde Babilonia mandaron mensajeros para ver qué es lo que había pasado, esa prosperidad que había tenido Judá. ¿Por qué era?
Y ya terminando, resumiendo todo lo que hemos dado, hermanos, si confiamos en el Señor, si buscamos al Señor, si obedecemos al Señor, trae beneficio y trae seguridad para nuestra vida. He hablado del relato de Pedro en Hechos 12 y del testimonio de mi hija, ¿no? De lo que le sucedió. Como un ejemplo de que Dios obra en medio de nuestras vidas cuando hay un pueblo humillado que le busca en oración. Sabiendo que Dios se glorifica en medio del clamor de su pueblo, cuando ora con un mismo sentir. Él se manifiesta con poder. Amén. Y he dado 3 razones por las que nos pueden ocurrir diferentes causas, diferentes problemas en nuestra vida, ¿no? La primera es porque somos parte de esta creación. Estamos en este mundo y este mundo está caído, está corrompido por causa del pecado. Tenemos un cuerpo físico que nos puede afectar, un cuerpo que crece, se envejece y al final pues muere, ¿no? Somos parte de la creación y no estamos exentos de nada. Después hemos hablado de que Dios obra en medio de nuestra santificación y tenemos que crecer en santidad. Somos llamados a ser santos y para ello el Señor trata con nuestra vida. Él deja que nos sucedan cosas para moldear nuestro carácter, para pulirlo y para crecer conforme a la imagen de su Hijo amado. Hemos relatado el ejemplo de Job y de José como un ejemplo. Y también hemos dicho que todo es para su gloria. No tenemos un Dios a la carta, un Dios que nos sirve. Es un Dios de gloria. Y todo lo creado, incluso nuestras propias vidas, glorifican su santo nombre. En todo tenemos que darle la gloria a Dios. Porque todo nos ayuda a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Ante estas circunstancias que nos pueden pasar en nuestra vida, situaciones que nos pueden pasar, ¿qué podemos hacer? Pues hemos dicho, primero, buscar a Dios. Podemos buscar a Dios con un corazón humillado y rendido a Él, como lo hizo Josafat, o lo hizo también el pueblo de Judá, y también lo hizo Jairo. O podemos buscar a Dios como último recurso, como lo hizo Ezequías, o también la mujer de flujo de sangre. Depende de nosotros, depende de la dureza de corazón que tengamos. Y como sabemos y hemos relatado en eso, pues a veces cuando lo buscamos en nuestra propia fuerza y todo eso, nos llega a una situación que el Señor, para tratar con nosotros, nos tiene que dejar, como quien dice, que toquemos fondo. Segundo, creer a Dios. Hemos dicho que no es igual creer en Dios que creer a Dios. A veces Dios nos habla o se manifiesta de una forma que no es lógica, que no podemos entender. Tenemos que andar en fe, que nuestra fe no falte, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Porque si no lo hacemos, estamos actuando en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría. Y eso es una raíz de orgullo, es una raíz de vanidad. Y por último, obedecer a Dios. Como hijos de Dios no nos queda otra que obedecer al Señor, a nuestro Padre Celestial. Caminar en nuestra vida en obediencia a su palabra, como pueblo suyo, dando testimonio de que Él es el único Dios verdadero. Yo te pregunto, ¿en quién mejor puedes poner tu vida? ¿En quién pones tu confianza? ¿La pones en tu fuerza, en tus capacidades, en tu sabiduría? ¿En las personas que tienes a tu alrededor, en las personas de confianza, como lo hizo Ezequías? ¿O lo pones en manos del Dios Todopoderoso? La decisión es tuya. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la libertad en Cristo de poder buscarte, de poder creer en ti y de poder obedecer a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor, donde viene nuestro socorro, donde viene nuestra esperanza, a que día a día tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, nos guíe
y podamos ver, Señor, cómo tú te manifiestas con poder en medio de cada circunstancia. Sabemos que no estamos exentos de nada, pero ayúdanos, Señor, cada día a confiar en ti. A que día a día, Señor, nuestra esperanza, Señor, esté en ti. Por eso, ayúdanos, Señor, a buscarte, a tener esa relación, esa intimidad contigo, Señor, y a que seas tú nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro escudo, para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, y lo ponemos todo delante de ti, en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén.